Buenas noches, amigos. Hoy tenemos un tema muy interesante, como lo de siempre. Pero este tema se encuentra en el libro que se llama Neohumanismo. Neohumanismo, la liberación del intelecto. Está dividido en tres partes el libro. Esta es una, y luego está Neohumanismo, Compendio 1 y Compendio 2. Son tres libros en uno, y este primero se llama Neohumanismo, la liberación del intelecto. Ahora, como lo hemos publicado los tres juntos, le llamamos Neohumanismo, expansión mental y ecología. Entonces vamos a leer unos capítulos, uno de acá, otro de allí, para que tengan una idea de esta interesante filosofía de Sri Sri Anandamurti, que cuando escribe libros sobre filosofía social utiliza su nombre legal, que es Prabhat Ranjan Sarkar. Como saben, Prabhat Ranjan Sarkar nació en el año 1922. A veces hemos dicho en 1921. Dejó su cuerpo en el año 1990. Veamos las ideas de este gran filósofo, espiritualista, gurú. Escribió libros sobre sociología, filosofía, humanismo, gramática, biopsicología, pero ya leeremos y hablaremos más en otro momento sobre sus obras. El libro comienza sentimiento devoto y neohumanismo, es decir, sentimiento devocional y neohumanismo. ¿Qué es la devoción? La devoción es el amor sublimado. Eso es la devoción. Y vamos a comenzar. En mi discurso anterior dije que los seres humanos alcanzan la cumbre de la devoción a través de un enfoque subjetivo y un ajuste subjetivo. También expliqué cómo la devoción se desarrolla a través de varias expresiones psíquicas. Ahora debemos entender claramente estos dos conceptos: el aspecto introverso, enfoque subjetivo, y el aspecto de extroversión, ajuste objetivo. Estos dos conceptos deben quedar bien claros para todos. Muy bien, lo voy a explicar. Digamos así, que hay un enfoque subjetivo, un enfoque interno, hacia lo interno, hacia lo espiritual. Y hay un enfoque objetivo, que es el ajuste en la sociedad. ¿Ok? Entonces, debe haber un ajuste feliz entre lo que sucede fuera nuestro y a nuestro alrededor, o sea, en el ajuste objetivo y con el enfoque subjetivo, cómo lo sentimos, cómo lo pensamos, cómo lo comprendemos. Por eso habla del enfoque subjetivo y el ajuste objetivo. Y en realidad, Ananda Marga, que es la organización que Prabhat Ranjan Sarkar o Sri Sri Anandamurti, su nombre espiritual, fundó en el año 1955, tiene dos objetivos principales. Uno es el enfoque subjetivo, quiere decir, voy a mirar hacia adentro mío para conocerme, para ver cuál es la meta de la vida. Y luego, cuando comienzo a desarrollar ese amor que él llama devoción, pero devoción, amor por el Supremo, pero también por toda la creación. Entonces, ese amor se expresa como actividades en el mundo que nos rodea. Entonces, por eso dice,
un enfoque subjetivo, un enfoque espiritual hacia todas las cosas y a todos los seres, y un ajuste objetivo. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo? Porque eso es lo que sucede. Vamos a seguir leyendo a ver qué dice el autor. Lo importante es que comprendan qué es el ajuste, el enfoque subjetivo. Quiere decir, ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y cómo voy a desarrollar todas esas aptitudes para encontrar la respuesta? Depende del ajuste objetivo. ¿Qué pasa en este mundo alrededor mío? Recuerdo haber visto una vez dos personas que trataban de subir a un coche, pero eran tan grandes y el coche era tan pequeño que no cabían. Claro, naturalmente, quiere decir que no había un ajuste objetivo. Entonces, lo que pasa muchas veces en nuestra sociedad, lamentablemente, es que nuestro ritmo mental no se puede ajustar a la sociedad en la que vivimos porque hay opresión, represión. Entonces, el ser humano no puede desarrollarse con toda su riqueza. Veamos a dónde está el problema, porque Prabhat Ranjan Sarkar o Shri Shri Ananda Murti no solo habla de los problemas sociales, sino que también da soluciones. Y ahí está la diferencia. Sigamos leyendo. Dice, el movimiento psíquico entero de los internos de los seres humanos, su conciencia existencial es completamente rítmica. Quiere decir, todo en nuestro movimiento psíquico, todo nuestro conocimiento, todo nuestro raciocinio, toda nuestra vida interna es rítmica, con ondas, de acuerdo a nuestros anhelos, de nuestra expresión. Una porción de cuanto sucede en el mundo externo, en la existencia externa, se ajusta con el ritmo psíquico interno. Hay una parte de lo que sucede en el mundo que nos rodea que se ajusta con nuestro ritmo interno, nuestro ritmo psíquico, mientras que otra porción no se ajusta con el mundo externo, y allí vienen los problemas. Cuando los acontecimientos del mundo exterior no se ajustan al ritmo psíquico interior, se siente angustia. Ustedes deben haber experimentado en su vida personal que a veces se sienten muy tensos en compañía de ciertas personas, pero se sienten bastante cómodos con otro grupo. Cuando el ritmo de su movimiento en el mundo externo, el ritmo de su estilo de vida se ajusta a su ritmo psíquico interno, se sienten cómodos. Cuando lo que pasa afuera, cuando lo que vibra afuera, se ajusta a nuestra vibración interna, nos sentimos cómodos. Pero cuando esos ritmos no se corresponden, se sienten incómodos. Para el progreso en el mundo externo debe haber directrices claras, una base filosófica clara y bien integrada. A menudo la sociedad carece de esto y es por ello por lo que la gente tiende a perder el equilibrio en la vida social. Cuando aquellos que se han desarrollado intelectualmente entran en contacto con un ambiente incompatible, les resulta difícil acomodarse. Cuando la vibración externa es diferente a nuestra vibración interna, entonces nos sentimos infelices. Cuando nos gusta la música, nosotros digamos que vibramos a ese ritmo y nos sentimos bien. Así sucede con el medio ambiente, así sucede con las personas. No cabe duda que la humanidad de hoy en día ha hecho un progreso intelectual considerable, pero hay una falta de ajuste en el mundo externo. Esta es la razón por qué
Entre la gente educada de hoy está aumentando el número de personas lunáticas. La gente sufre de desórdenes psíquicos porque no hay ajuste entre la velocidad del mundo interno del mundo interno y el externo. Que cuando nuestra vibración interna, nuestro biorritmo es diferente al mundo externo, entonces no hay paralelismo, no hay una expresión feliz. No solamente hay un mal ajuste en la velocidad, sino también en el ritmo. Esto quiere decir que el patrón del ritmo psíquico interno es completamente diferente del ritmo físico externo, del mundo objetivo. Obviamente el choque es inevitable y el impacto de este choque se siente mucho más en el plano psíquico que en la esfera física. Como resultado, los seres humanos pierden su ajuste mental. Claro, entonces esta falta de ajuste con el entorno es lo que hace que las personas tengan problemas psíquicos, estados depresivos, estados de melancolía y mucho choque mental porque no hay ajuste con el medio ambiente. Se han propuesto muchas teorías en el mundo. Algunas se referían principalmente al mundo espiritual sin intereses en absoluto por la racionalidad del mundo psíquico. Quiere decir que en el pasado, en el mundo, ha habido muchas teorías. Algunas de estas eran teorías espirituales, pero no eran racionales, entonces no se ajustaban al mundo psíquico de los seres humanos, a las vibraciones psíquicas de los seres humanos. La mayoría de ellas han sido arrojadas al montón de basura de la historia. Hubo teorías que mostraron también algún interés por el plano psíquico, pero tampoco pudieron desarrollar el equilibrio mental de la sociedad y fueron rechazadas por la gente. Es decir, unas teorías fueron espirituales, con buenas intenciones, pero no corrían paralelas ni a las necesidades de la psiquis humana. Y otras también que intentaron desarrollar la parte psíquica, pero digamos así, fue rechazada por la gente, porque no pudieron desarrollar el equilibrio mental de la sociedad. Algunas de estas filosofías relacionadas con el mundo físico parecieron muy refinadas, pero no estaban a tono con las realidades duras del mundo objetivo. Sí, otras filosofías intentaron resolver los problemas del mundo físico, pero no estaban a tono, dice el autor, con las realidades duras del mundo objetivo. Esas filosofías fueron bastante satisfactorias en el mundo de los sueños, en el plano puramente teórico, pero no tenían conexión alguna con los aspectos prácticos de la Tierra. Una teoría puede sonar muy bella, muy linda, pero cuando la queremos aplicar vemos que se queda corta. Otras teorías que sonaban algo más agradable al oído hablaban elocuentemente de igualdad humana, pero al aplicarlas la gente descubrió su ineficacia, porque los principios fundamentales de esta filosofía eran contrarios a las realidades básicas del mundo. Hay digamos así, un sutra que dice Vaichitram Prakrita Dharma Samanana Bhavayati, que quiere decir la diversidad no es la uniformidad, es la ley de la naturaleza. El mundo está lleno de diversidades, un panorama de formas y ritmos abigarrados. Uno nunca debe olvidarlo. A veces la exposición superficial de estas teorías
ha deslumbrado los ojos del observador, pero en realidad no contenían dinamismo. Y sin embargo, el dinamismo es indudablemente la primera y última palabra de la existencia humana. Lo que ha perdido el dinamismo es como un charco de agua estancada. Eso es, quiere decir que las filosofías suenan muy lindo, estas teorías, pero que en la vida práctica no han funcionado ni en lo físico, ni en lo mental, ni en lo espiritual. Lo que ha perdido el dinamismo es como un charco de agua estancada. Claro, si el agua no corre, se estanca. Entonces, igualmente sucede con la vida de los seres humanos. A falta de fluidez, un estanque se llena de maleza y se convierte en un peligro para la salud. Es mejor rellenar con tierra esta clase de estanques. Muchas filosofías del pasado han brindado este tipo de servicio negativo a la humanidad. En definitiva, solo han arrojado a la humanidad al pantano del dogmatismo, criadero de innumerables mosquitos. No contribuyeron al bienestar de ningún ser humano. Quiere decir que estas teorías han sido como un estanque de agua que se han secado, se han llenado de malezas, se han llenado de basuras, hasta de mosquitos. Quiere decir que no contribuyeron al bienestar del ser humano. La humanidad sigue buscando, la humanidad sigue esperando una filosofía diferente. Y yo creo, yo pienso, yo siento que esta filosofía que presenta Rajan Sarkar es un gran amanecer para la humanidad. El sentimiento devoto, el amor, es el tesoro más elevado y valioso de la humanidad. En el libro Namami Krishna Sundaram dije que Krishna es la joya más brillante, el del corazón humano. Este elemento de devoción, el tesoro más preciado de la humanidad, debe preservarse con el máximo cuidado, debido a que es un valor interno tan tierno que para preservarlo de las acometidas del materialismo se debe construir una valla protectora alrededor de él, de la misma manera que la gente levanta una alambrada alrededor de una pequeña planta delicada. Quiere decir que ese sentimiento devoto, que es un tesoro de la humanidad, ese sentimiento de amor elevado, sublimado, que se expresa también, se ha expresado a través de Krishna y sus enseñanzas, se debe preservar. ¿Cómo? Poniendo una valla alrededor. Igual que para preservar una planta, ponemos una valla, así no se la comen los animales. Entonces, de la misma forma, necesitamos algo que proteja la devoción. Y ese algo es una filosofía adecuada que establezca correcta armonía entre los mundos material y espiritual y sea la fuente perenne de inspiración para el avance de la sociedad. Eso es lo que necesitamos, una filosofía adecuada, que sea correcta, que establezca la armonía entre el mundo material, espiritual y psíquico, y sea la fuerza perenne, la fuente perenne de inspiración para el avance de la sociedad. Eso es lo que hace falta para proteger lo más hermoso de la humanidad, que es el amor. Vamos a ver ahora, en este capítulo, vamos a hablar de los sentimientos que dividen la sociedad. Uno es el sentimiento geográfico, el otro es el sentimiento social de grupismo y el otro es el sentimiento así mal llamado de humanismo. Y vamos a ver lo que dice el autor. El sentimiento que nace del amor a la tierra nativa de un país se llama geosentimiento.
A partir de ese geosentimiento surgen muchos otros sentimientos, tales como el geopatriotismo, la geoeconomía y muchos sentimientos geocéntricos, incluyendo la georreligión. Quiere decir, el amor geosentimiento significa el amor por el terruño, el apego al terruño. Yo soy de esta provincia, yo soy de este país, yo soy, y por esa razón yo también defiendo la geoeconomía, la economía de este país, la religión de este país, el patriotismo de este país, porque yo tengo un gran apego a este país y por eso rechazo a los demás. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de geosentimiento? Es que se crean muchas guerras de todo tipo. Ahora, ¿cuál es el rol del sentimiento devocional? El tesoro más valioso de la humanidad. Consiste en transformar el sentido de la existencia mundana en una actitud espiritual suprema. Quiere decir, ¿en qué consiste este sentimiento devocional? La intención es transformar todo el sentido de la existencia mundana en espiritualidad suprema. Eso intenta transformar todo lo mundano en algo supremo y en algo espiritual. Y eso es universal. Y claro, los que tienen el sentimiento geosentimiento se van a oponer a ello. Muy bien. Ahora dice así. Si una filosofía materialista contiene alguna estrechez como el geosentimiento del que hablamos, habrá un desequilibrio entre los mundos interno y externo y será inevitable el desequilibrio psicofísico. Claro, si uno persigue una filosofía geosentimiento dogmática, habrá un desequilibrio en la existencia de todos los seres humanos. Por eso es por lo que, a pesar de tenerlo todo, la gente permanecerá pobre y desprotegida y desposeída. En el pasado, este geosentimiento ha causado enorme daño a muchos individuos y comunidades. La gente inteligente debe mantenerse al margen de este geosentimiento y no aprobar nada que esté basado en él, porque contamina el sentimiento devocional, degrada a los seres humanos y socava la excelencia humana. ¿Qué significa dogma? La idea universal es expandir la mente y abrazar todo el universo. Pero el geosentimiento se basa en el dogma. Entonces el dogma traza un círculo en la propia mente y no va a ir más allá de ese círculo. Entonces la mente se estrecha y así no podemos expandir nuestra mente. Entonces, ya hemos entendido un poquito qué es el sociosentimiento. No, el geosentimiento. El geosentimiento que está relacionado a la, digamos así, al lugar. Y ahora hablamos del sociosentimiento. El sociosentimiento ya no se basa en el apego al terruño, a la localidad, sino a las personas, al grupo. Un grupo disputa con otro grupo. Un partido de fútbol, un grupo, digamos así, un equipo de fútbol lucha contra otro equipo de fútbol y así sucesivamente en todos los órdenes de la vida. Y eso es lo que el sociosentimiento es, un sentimiento más amplio porque va más allá de las fronteras de un país, pero al mismo tiempo también es estrecho porque se interesa solo por su grupo de gente.
Existe, digamos, ahora vamos a describir este socio-sentimiento. Existe aún otro sentimiento que es más amplio que el geosentimiento, el socio-sentimiento. Este no confina a la gente a un territorio en particular, sino que se extiende a una comunidad entera. Esto significa que en lugar de pensar en el bienestar de un área geográfica, la gente piensa más en el bienestar de un grupo, aún excluyendo a todos los demás. Es decir, un grupo se interesa por su gente que sigue sus mismas ideas, pueden ser políticas, religiosas o de cualquier tipo, y digamos, y no se interesa por los demás. Y en este proceso, mientras las personas se preocupan por el interés de una comunidad determinada, no vacilan en violar los intereses y el crecimiento natural de otras comunidades. Quizás este socio-sentimiento es un poco mejor que el geosentimiento, pero no es completamente ideal, no está libre de defectos. El socio-sentimiento causó en el pasado mucho derramamiento de sangre y creó una enorme división y desconfianza mutua entre los grupos humanos, separando un grupo de otro y arrojándolos en las mazmorras oscuras de los dogmas mezquinos. El movimiento de la humanidad ya no es pues un río ancho y caudaloso, sino una charca estancada. Hay todavía otro sentimiento, el sentimiento humano. Muchas personas nacidas en el pasado derramaron copiosas lágrimas por la humanidad sufriente, pero sorprendentemente, al terminar sus elocuentes discursos, se sentaban cómodamente a la mesa y se daban el lujo de saborear una deliciosa comida de gilsa y pescado, como si esos peces no hubieran sufrido el dolor y la muerte. Ese sentimiento humano ha violado expresamente los intereses de las criaturas infrahumanas, pero sus promotores no encontraban nada erróneo en ello. Una vez leí en cierto libro que un gran sabio vivía solo de saltamontes bañados en miel. Ese santo no consideraba seriamente que aquellos pequeños saltamontes también tenían fuerza vital latiendo en ellos. Obviamente los seres humanos tendrán que comportarse racionalmente, deberán mantener su existencia mientras se adapten a su entorno exterior. Es cierto que las criaturas vivientes son el alimento para otros seres vivientes. Incluso los vegetales que comemos diariamente tienen células vivientes. Pero respecto a la comida he expresado mi opinión en alguno de mis libros, dice el autor. Dice, costosos platos de pescado con que acostumbraban deleitarse los ricos de la India. Dice al inglés, dice, bueno, ver especialmente el libro Una guía a la conducta humana y Charya parte 3. Quiere decir que el autor ya ha hablado extensamente en otros de sus libros. En el libro de Guía a la conducta humana, él describe Yama y Niyama, que son 10 principios de ética moral universal. Porque ética moral no es lo que me viene a mí bien, es lo que es bueno para todos, el respeto mutuo en la sociedad. Entonces allí el autor explica que uno no debe matar los animales, porque los animales también están en proceso, digamos así, de progreso, de elevación, de menos evolucionados a más evolucionados. Así que todo tiene vida, y como dice el autor, también las verduras tienen energía vital.
también son hechas de conciencia infinita. Pero bueno, cuando uno se alimenta, tiene que alimentarse de lo que es menos evolucionado mental y físicamente. Las frutas también tienen vida, también tienen energía vital, pero bueno, la naturaleza nos permite comer eso. La cuestión es que los animales son mucho más evolucionados mentalmente y por esa razón no se debe interrumpir el ciclo de evolución. En ese libro de Guía a la Conducta Humana, él explica cosas muy interesantes. ¿Qué es la no violencia? ¿Qué es lo que uno debe hacer? ¿Cómo debe comportarse con los demás? Los 5 primeros puntos de Llama nos enseñan cómo relacionarnos con el mundo externo. Y Niyama nos indica qué es lo que es la autodisciplina. Y bueno, y hay diferentes alimentos, como sabemos, los cereales, las legumbres, los frutos frescos, los frutos secos, los productos lácteos, a quien le hace bien. Y los podemos alimentar con un sinfín de cosas sin hacer daño a los animales o a aquello que es más evolucionado. También este tipo de alimentos es bueno para la mente y para el cuerpo y para el progreso espiritual. Hay otros tipos de alimentos como, por ejemplo, las cosas picantes, muy picantes, el café, el té negro, ciertos alimentos en la noche que producen, digamos, excitación de la mente. Entonces, el que practica yoga evita los alimentos que también excitan la mente, la vuelven inquieta, ¿ok? El chocolate negro también, etc. Y los alimentos que no son ni buenos para el cuerpo ni para la mente son la carne, el pollo, el pescado, el alcohol, el tabaco, los huevos, y ajo y cebolla. Bueno, como no es el momento de este tema, eh, hay algún tema en YouTube, en nuestro YouTube, que habla sobre la alimentación, o lo podemos tocar en otra oportunidad. Muy bien, entonces dice así. Ese interés por el flujo vital palpitante en otras criaturas humanas ha llevado a la gente al ámbito del humanismo. La ha hecho humanista. Ahora, si el mismo sentimiento humano se extiende hasta incluir a toda criatura de este universo, entonces y solo entonces se podrá decir que la existencia humana ha alcanzado su consumación final. Y en el proceso de expandir nuestro amor interno hacia otras criaturas, surgirá otro sentimiento detrás del sentimiento humano que hará que éste vibre en todas direcciones, que tocará los rincones más profundos del corazón de todas las criaturas y conducirá a todos y a cada uno a la etapa final de la bienaventuranza suprema. Quiere decir que si respetamos la naturaleza y respetamos la vida menos evolucionada de este mundo animado e inanimado que envuelve animales, plantas, la naturaleza, en los seres humanos, etc., quiere decir que nuestro sentimiento de humanismo se está transformando en algo más grande, más profundo, que sería el neohumanismo. El neohumanismo es el verdadero humanismo que abarca toda la creación del ser humano. Este universo manifiesto es la expresión de Vishnu, del Creador, la entidad latente que todo penetra. Por consiguiente, la persona sabia debe saber todo, debe considerar todo como suyo,
desde un punto de vista integral. Bueno, Brahma, con acento en la A, es el creador. Vishnu es que, digamos así, es omnipresente, está en todas partes, dentro y fuera de la creación. Por eso dice, este mundo manifiesto es la expresión de lo divino. Habla siempre, se habla de una trinidad, pero realmente es una sola entidad. ¿Ok? Está el creador, está el preservador y está el destructor. Quiere decir el que crea, el que mantiene y el que otra vez acepta todo dentro de sí mismo. Que se le dice el destructor. No es el destructor, sino que es el que asimila todo nuevamente. Bien. Todas las moléculas, presten atención a esto, que esto es el resumen y lo más profundo del verdadero humanismo universal. Todas las moléculas, átomos, electrones, protones, positrones y neutrones son verdaderas expresiones de la misma conciencia suprema. Se dice que aquellos que recuerdan esta realidad, que mantienen esta comprensión siempre viva en su corazón, han alcanzado la perfección en la vida. Son los verdaderos bhaktas, son los verdaderos devotos. Cuando este culto, ¿qué significa culto? Vamos a ver. Aquí culto se utiliza aquí en el sentido de la práctica, el proceso. O sea, que culto significa la práctica, el proceso. ¿Ok? Bien. O sea, cuando este culto, esta práctica sobre la devoción no permanece confinado a una mera práctica, sino que se eleva a un sentimiento devocional, a una misión devocional, al reino de la ideación devota, cuando el espíritu fundamental del humanismo se extiende a todo lo animado e inanimado de este universo, lo he designado neohumanismo. Es decir, que cuando el amor se eleva más allá de todas las diferencias, más allá de todas las fronteras, más allá de todos los grupos, más allá de todos los colores, de todas las naciones, de diferentes estatus social, porque es más allá de todo eso, ya no es humanismo, sino que es neohumanismo, el verdadero humanismo que respeta y ama toda la creación, lo animado a lo inanimado. Así que la verdadera tarea de los seres humanos es mantener el enfoque subjetivo, es decir, avanzar psicoespiritualmente hacia la conciencia suprema, inspirados por ideales neohumanistas. O sea que la parte subjetiva, el enfoque subjetivo, quiere decir avanzar psicoespiritualmente hacia la conciencia suprema, inspirados por ideales neohumanistas. No podemos llegar a la conciencia suprema si solo amamos a la gente de nuestro grupo, de nuestra religión, de nuestro país, de todo lo que significa apegos, sino cuando expandimos nuestra mente psicoespiritualmente, la mente se expande hacia la conciencia suprema. Si estamos, digamos, detenidos en lo que es dogma, no hay expansión, no hay superación. Y es imposible alcanzar el sentimiento de neohumanismo. Bien, entonces quiere decir, nos acercamos a la conciencia suprema y al mismo tiempo debemos luchar por la expansión de principios humanistas y establecer así una estructura social basada en el universalismo. No basta con irse a las montañas y meditar un mes entero, no.
hay que equilibrar la meditación con el trabajo social y decir, a mí que me interesa de mi vecino y del país vecino, si yo estoy bien, yo medito, no me hace falta nada. No, no, no. Así no vale. Entonces tiene que haber un enfoque psicoespiritual para avanzar hacia la conciencia suprema, inspirado por ideales neohumanistas, y al mismo tiempo debemos luchar por la expansión de principios humanistas y establecer así una estructura social basada en el universalismo. De otro modo, sus ritmos internos psicoespirituales no tendrán la capacidad de mantener adecuadamente el equilibrio con los sentimientos estrechos, tales como el geosentimiento, y esto tendrá un efecto desastroso en la sociedad. O sea, tenemos que avanzar hacia la conciencia cósmica, y incrementando, aumentando ese sentimiento que es el amor universal, la devoción hacia Dios y hacia todo el mundo que nos rodea, porque y al mismo tiempo luchar para expandir el sentimiento mezquino, geosentimiento, sociosentimiento, el humanismo mal entendido, y ampliarlo para que la humanidad misma pueda superarse y expandirse hacia lo supremo. Como ya hemos dicho, el tesoro humano más grande es el sentimiento devoto, la práctica habitual de la devoción. Se debe preservar esta riqueza devota, de lo contrario, la humanidad perderá su posición más valiosa. La gente del mundo actual ha progresado considerablemente, por eso ahora no se le debe permitir que se destruya este máximo tesoro humano. Siempre que veamos que la presión de las circunstancias externas amenaza esta esencia de la vida, deberíamos pedir al Supremo: oh Señor, por favor, ten la amabilidad de proteger nuestra vitalidad interna de la destrucción total. Sálvanos de la agonía y la pérdida total, y de la pérdida total. O sea que debemos dirigirnos al Supremo y pedir que nos guíe y nos salve de esta, digamos así, de esta aniquilación, de que nuestra mente se vuelva una materia inerte y que también la sociedad pueda avanzar. Entonces, buscar refugio en esa entidad y trabajar a diario en todo lo que nosotros podamos hacer. Bueno, les dejo un abrazo, que lo piensen muy bien. Y yo acá tengo un grupito muy chiquitito y yo les pediría que abran las camaritas y si quieren compartir algo sobre esto que acabamos de decir. Abran las camaritas un poquito y a ver, ¿qué piensan? Si cada uno puede decir alguna cosita muy breve, 1 minuto cada uno. A ver, empezando por Indranath, que es el más joven. No se ve hoy. Didi. Algo muy breve, si tiene algo que decir. No, Didi, sobre esa parte del neumanismo, pues definitivamente esa filosofía es, yo diría que en estos momentos, en todo el mundo, está riñendo contra ella, porque todos, absolutamente todos, están orientados por los geosentimientos, o sea, por ambición, todas esas cosas
que son geosentimientos, son los que están gobernando en estos momentos el mundo y por eso que estamos en un mundo lleno de un desbarajuste impresionante. Realmente ahí leyendo sobre o estudiando sobre el neumanismo, pues nos da una información muy clara y concreta de lo que realmente estamos enfrentando ahora en estos momentos, yo diría que en todo el planeta Tierra. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Dorelí. Dorelí, ¿quieres decir algo breve? ¿Cómo? No, Didi, está completo lo Bueno, está fácil pues, de entender. muy bien. ¿Ambrita quiere decir algo? Ambrita no va a querer abrir las cámaras, pero ¿quiere decir algo? No. Namaskar, Didi. Sí, ¿quiere decir algo? Sí, fundamentalmente que la diferencia de esta forma de vida a las demás es que se ama a todo. Entonces es una totalidad. Lo dice todo muy bien, Baba, ahí. La unión de todo lo que ha creado él junto con los humanos. Entonces, esa inglobalidad, ese pensamiento universal nos va a llevar a una vida muchísimo y mejor y con más plenitud. Nada más que eso, Didi. Muy bien, gracias. Nirmala, ¿quiere decir algo? Pero claro, es que es como un proceso, me encantó lo bien explicado que está, de verdad. Pero Bueno. no sé qué decir. Bueno, muy bien, no importa. Bueno, Porque está estupendo explicado. bueno, yo como siempre estoy detrás de la computadora, saludo a todos los demás con mucho cariño y bueno, vamos a seguir estudiando esta gran filosofía. Ujú. Buenas noches a todos, muchas gracias, un gran abrazo.